El FBI desbarató un presunto complot de milicianos que, al parecer, querían iniciar una guerra en la frontera entre Texas y México. El FBI ha descubierto y frustrado recientemente un siniestro complot de un grupo de milicianos para iniciar una guerra en la frontera entre Texas y México. Este inquietante plan, que se organizó en 2022 y debía llevarse a cabo en octubre de 2023, incluía el asesinato de agentes de la patrulla fronteriza y de inmigrantes que cruzaban ilegalmente. Brian C. Perry, Jonathan S. Odell y Paul Fay fueron detenidos por agentes del FBI por su implicación en este complot. Los hombres creían que el país estaba siendo invadido por inmigrantes y veían la violencia como la única manera de hacer frente a la situación. En este vídeo, le ofrecemos los detalles del aterrador descubrimiento en la frontera estadounidense que lo cambió todo. El FBI frustra un complot para iniciar una guerra en la frontera. Brian C. Perry, Jonathan S. Odell y Paul Fay. Creyendo que el país estaba siendo invadido por inmigrantes, estos hombres planeaban viajar a la frontera para matar a agentes de la patrulla fronteriza y a inmigrantes que cruzaran ilegalmente. Sus intenciones eran tan extremas que uno de ellos llegó a dejar un mensaje amenazador al gobernador de Texas, Greg Abbott, advirtiéndole de que se tomarían la justicia por su mano si el gobierno no lograba asegurar la frontera. La intervención del FBI y las detenciones posteriores han arrojado luz sobre los peligros potenciales que plantean los grupos extremistas y la importancia de las fuerzas del orden para mantener la seguridad nacional. Todo comenzó cuando el FBI recibió una denuncia anónima en septiembre de 2022. El informante reveló información inquietante sobre un grupo de individuos que planeaban llevar a cabo actos violentos en la frontera. El FBI no perdió el tiempo y puso en marcha una investigación a gran escala sobre el asunto. Agentes encubiertos se infiltraron en el grupo y reunieron pruebas e información cruciales. Lo que descubrieron superaba la imaginación de cualquiera. En la trama estaban implicados Brian C. Perry, Jonathan S. Odell y Paul Fay, 3 individuos que creían que los inmigrantes estaban invadiendo el país. Estaban decididos a tomar cartas en el asunto y empezar una guerra con la patrulla fronteriza. El FBI trabajó sin descanso para reunir pruebas contra estos individuos, documentando meticulosamente sus planes e interacciones. La investigación reveló amplios contactos entre Perry y Fay, en los que Fay expresaba un fuerte deseo de viajar con Perry y otro individuo a la frontera y cometer actos de violencia. Armado con estas pruebas, el FBI actuó con rapidez. A finales de 2022, Perry y Odell fueron detenidos por agentes del FBI. Fueron acusados por un gran jurado de varios cargos, entre ellos conspiración para asesinar a un agente federal, conspiración para agredir a un agente federal, intento de asesinato de un agente federal y agresión a un agente federal. Las detenciones causaron conmoción en la comunidad, al quedar claro el verdadero alcance de sus violentas intenciones. Pero la historia no termina ahí. La investigación del FBI continuó y condujo a la detención más reciente de Paul Fay en Tennessee. Fay se enfrenta ahora a un único cargo por poseer un silenciador de arma de fuego no registrado. Las detenciones de estas personas han evitado sin duda una posible tragedia en la frontera. A medida que se desarrollaba la investigación del FBI, quedó claro que estos milicianos tenían opiniones extremas y estaban impulsados por una creencia profundamente arraigada de que el país estaba siendo invadido por inmigrantes. Sus intenciones eran poco menos que escandalosas. En agosto de 2022, Perry y Odell acordaron ir a la guerra contra la patrulla fronteriza. Perry, en concreto, expresó sus intenciones a una mujer a la que intentó reclutar en plataformas de redes sociales como TikTok e Instagram. Afirmó que sus intenciones son ir allí y básicamente empezar una guerra. Perry incluso subió un vídeo a TikTok anunciando su plan de viajar a la frontera sur con la intención de disparar a matar. El vídeo acaparó la atención y Odell indicó en la sección de comentarios que planeaban ir a Texas el 2 de octubre de 2022. En otros vídeos de TikTok, Perry culpó a los agentes de la patrulla fronteriza de Estados Unidos y los consideró traidores por permitir que los migrantes cruzaran la frontera. Las denuncias presentadas contra estos milicianos no especifican el lugar exacto de la frontera entre Texas y México al que pretendían viajar. Sin embargo, sus intenciones eran claras. Creían que la violencia era necesaria para hacer frente a lo que consideraban una invasión. Según un agente encubierto del FBI que interactuó con Perry, este declaró: «Voy a ir allí a empuñar un rifle. Si te cruzas, perderás la vida». Estas escalofriantes palabras revelan la inquebrantable determinación de los milicianos de utilizar la fuerza para defender lo que percibían como una amenaza para el país. La investigación también descubrió sus quejas contra el gobierno federal. Perry y Odell empezaron a hablar de sus frustraciones ya en noviembre de 2021.
sentían que el gobierno no atendía sus preocupaciones y decidieron tomar cartas en el asunto. En su afán por reclutar a más miembros para su causa, Perry y Odell intentaron organizar un viaje a Washington, D.C., con la intención de detener la locura que se está produciendo. Incluso compartieron mapas del Capitolio y otros edificios gubernamentales, lo que indicaba su voluntad de llevar sus creencias extremistas al corazón de la capital de la nación. Las motivaciones de sus acciones se basaban en la creencia de que la violencia era la única forma de hacer que la gente abriera los ojos. Se veían a sí mismos como patriotas, dispuestos a sacrificarlo todo para proteger lo que creían que estaba amenazado. Para entender por qué Perry y Odell pensaban que las cosas estaban tan mal que decidieron tomar cartas en el asunto, tenemos que comprender las oleadas masivas de cruces ilegales en la frontera sur. Los cruces ilegales alcanzan su nivel más alto del año, un momento de oración antes de sumergirse en las heladas aguas del Río Grande. El más joven tiene hoy solo 2 meses. Esto forma parte de la enorme oleada de migrantes que han llegado a la frontera estadounidense en los últimos días. Más de 4.000 al día solo en el estado mexicano de Coahuila. En septiembre de 2023, Estados Unidos fue testigo de un asombroso aumento de cruces ilegales a lo largo de la frontera sur. Según datos preliminares del gobierno obtenidos por CBS News, más de 200.000 migrantes cruzaron la frontera ilegalmente solo durante este mes. Se trata del nivel más alto registrado en 2023, lo que dibuja un sombrío panorama de los retos a los que se enfrenta el gobierno de Biden para contener la migración masiva que asola la región. Las estadísticas internas del Departamento de Seguridad Nacional revelan que los agentes de la patrulla fronteriza detuvieron a unos 210.000 migrantes que entraron en EU, sin autorización entre los puertos oficiales de entrada a lo largo de la frontera con México. Esto representa un aumento significativo con respecto a las 181.000 aprehensiones registradas en agosto. Las cifras son alarmantes y ponen de relieve la urgencia de abordar este problema. La cifra de detenciones de septiembre es la más alta desde diciembre de 2022, cuando la patrulla fronteriza detuvo a 222.000 migrantes, lo que la convierte en la segunda cifra mensual más alta registrada. El máximo histórico actual se alcanzó en mayo de 2022, con 224.000 aprehensiones de migrantes. Estas cifras subrayan la gravedad de la situación y la necesidad de actuar de inmediato. El aumento sin precedentes de los cruces ilegales de fronteras en septiembre de 2023 ha suscitado preocupación sobre la capacidad del sistema de inmigración estadounidense para gestionar una afluencia tan grande de migrantes. También ha puesto a prueba los recursos y el personal de la frontera, complicando aún más los esfuerzos por mantener el control y la seguridad. Septiembre de 2023 no solo fue testigo de un aumento significativo de los cruces ilegales de la frontera, sino que también marcó un hito en la historia de Estados Unidos. Por segunda vez en la historia, las aprehensiones anuales de migrantes a lo largo de la frontera sur de Estados Unidos superaron los 2 millones. Los datos inéditos del Departamento de Seguridad Nacional revelan que se trata del año fiscal 2023, que acaba de finalizar. La cifra anual más alta se registró en el año fiscal 2022, con un asombroso total de 2,2 millones de detenciones de inmigrantes. Estas cifras ponen de relieve la magnitud del reto al que se enfrenta el gobierno de Biden a la hora de gestionar la afluencia de inmigrantes. La administración ha estado lidiando con la tarea de procesar y atender las necesidades de un número masivo de personas que entran ilegalmente en el país. La presión sobre los recursos, el personal y las infraestructuras ha sido inmensa. Además de las personas detenidas tras entrar ilegalmente en Estados Unidos, decenas de miles de inmigrantes más fueron procesados por los agentes fronterizos en los puertos de entrada en septiembre. El gobierno de Biden ha puesto en marcha una política que permite a unos 1.500 posibles solicitantes de asilo entrar en el país cada día por los pasos oficiales si consiguen una cita a través de una aplicación para teléfonos inteligentes. Aunque esta política pretende ofrecer una vía legal a los solicitantes de asilo, se ha sumado a los retos que plantea la gestión de la afluencia de inmigrantes. Sin embargo, no a todos los detenidos se les permite permanecer en EU. A algunos migrantes adultos se les da la opción de regresar voluntariamente a México o se les somete a un proceso de deportación acelerado si no solicitan asilo o no superan los controles humanitarios iniciales. A pesar de estas medidas, las cifras del gobierno muestran que en los últimos meses la mayoría de los migrantes han sido liberados de la custodia fronteriza estadounidense y se les ha ordenado someterse a procedimientos judiciales de inmigración. Desgraciadamente, debido a una acumulación de casos sin resolver que ha alcanzado los 2 millones y sigue creciendo, el proceso de deportación puede tardar años en completarse.
El Departamento de Seguridad Nacional reconoce los problemas que plantean estas pautas migratorias y los atribuye al uso que hacen los traficantes de la desinformación para aprovecharse de personas vulnerables. La Administración está trabajando para reforzar las consecuencias contra quienes entran ilegalmente en el país y ya ha llevado a cabo más de 250.000 devoluciones o deportaciones de migrantes desde principios de mayo. Sin embargo, el departamento subraya que una solución a largo plazo de los problemas fronterizos requiere que el Congreso estadounidense modernice el anticuado sistema de inmigración y asilo. El aumento sin precedentes de las detenciones anuales de migrantes a lo largo de la frontera sur de Estados Unidos y los retos a los que se enfrenta el gobierno de Biden ponen de relieve la urgente necesidad de una reforma integral de la inmigración. El sistema está sobrecargado y el número de casos sin resolver sigue creciendo. Mientras la Administración se esfuerza por resolver los problemas inmediatos, la necesidad de soluciones a largo plazo se hace aún más acuciante. El aumento de los cruces ilegales de la frontera sur de Estados Unidos no solo ha planteado importantes retos operativos a la patrulla fronteriza y otros organismos federales, sino que también ha tenido repercusiones de gran alcance en los frentes humanitario y político. Uno de los efectos más visibles de los niveles récord de migración ilegal es la presión que ha ejercido sobre los recursos de las comunidades estadounidenses. Desde grandes ciudades del interior, como Nueva York y Chicago, hasta ciudades fronterizas como Eagle Pass y El Paso, las comunidades se han visto obligadas a proporcionar refugio y apoyo a la afluencia de inmigrantes. La ciudad de Nueva York, en particular, ha tenido que alojar a más de 100.000 migrantes en hoteles, tiendas de campaña e incluso un aeródromo durante el último año. Este reto humanitario ha puesto al límite la capacidad de estas comunidades y ha puesto de manifiesto la necesidad de recursos y apoyo adicionales. También se han intensificado las presiones políticas a las que se enfrenta el gobierno de Biden en materia de política de inmigración y fronteras. Si ese proyecto de ley fuera hoy ley, cerraría la frontera ahora mismo y la arreglaría rápidamente. La inmigración y las cuestiones fronterizas se han situado sistemáticamente entre los temas peor valorados de la Administración y se consideran una importante vulnerabilidad política a medida que el presidente Biden se acerca a la reelección en 2024. Los legisladores republicanos han criticado la decisión de la Administración de poner fin a algunos programas fronterizos de la era Trump, argumentando que ha contribuido al número récord de cruces de migrantes. Por otro lado, el gobierno de Biden atribuye la histórica afluencia migratoria al deterioro de las condiciones económicas y de seguridad en América Latina y otras partes del mundo. La realidad de la situación es compleja y se sitúa en algún punto intermedio. El aumento de los cruces ilegales de fronteras puede atribuirse a una combinación de factores de empuje y atracción. La liberación de inmigrantes a gran escala, la percepción de una política fronteriza más indulgente y la disponibilidad de oportunidades de empleo en Estados Unidos han impulsado probablemente una mayor migración. Al mismo tiempo, el colapso social en Venezuela y las crisis sociopolíticas en países como Cuba, Haití y Nicaragua han empujado a muchos migrantes a huir de sus países de origen. La intensidad de la reacción política a la que se enfrenta el gobierno de Biden es evidente, e incluso los demócratas de las comunidades que luchan por alojar a los inmigrantes critican abiertamente la gestión del gobierno de las cuestiones fronterizas. El gobernador demócrata de Nueva York, por ejemplo, ha expresado su preocupación por el número de inmigrantes que acaban en Nueva York tras solicitar asilo en la frontera entre Estados Unidos y México. Mientras la administración Biden sigue lidiando con las complejidades de la política de inmigración y fronteras, está claro que se necesita una solución global y a largo plazo. Modernizar el sistema de inmigración y asilo, abordar las causas profundas de la migración y encontrar un equilibrio entre la ayuda humanitaria y el control fronterizo son pasos cruciales para abordar esta cuestión polifacética. ¿Por qué hay tantos cruces ilegales? En los últimos años, Estados Unidos ha sido testigo de una serie de cambios políticos destinados a abordar el problema de los cruces fronterizos ilegales. Una política que tuvo un impacto significativo en las cifras fue el Título 42, una política de inmigración de la era de la pandemia promulgada por el expresidente Donald J. Trump en marzo de 2020 y ampliada bajo la administración Biden. El Título 42 se implementó como un medio para expulsar rápidamente a los migrantes que intentaban cruzar la frontera ilegalmente, citando preocupaciones de salud pública. Esta política permitía a los agentes de la patrulla fronteriza expulsar rápidamente a las personas sin necesidad de largos procedimientos judiciales. Durante más de 3 años, el Título 42 se utilizó como herramienta para disuadir los cruces ilegales y mantener el control de la frontera.
Sin embargo, en mayo del año pasado, el Título 42 expiró, lo que provocó un cambio drástico en la situación de la frontera. El número de detenciones fronterizas se redujo en más de un 40% en junio, al dejar de estar en vigor esta política. Esta expiración tuvo consecuencias imprevistas, ya que el número de cruces ilegales de la frontera empezó a aumentar de forma constante, mes tras mes. Desde la expiración del Título 42, los agentes de la patrulla fronteriza se han visto desbordados por el aumento de los cruces ilegales. Solo en septiembre realizaron casi 220.000 detenciones, lo que pone de manifiesto la magnitud del problema. La ausencia del Título 42 ha creado un vacío en la aplicación del control fronterizo, permitiendo que más inmigrantes intenten cruzar ilegalmente sin consecuencias inmediatas. El gobierno de Biden, reconociendo la necesidad de abordar la situación, había creado inicialmente más vías legales de entrada para los migrantes, al tiempo que aplicaba castigos más severos a quienes cruzaran ilegalmente. El objetivo de esta estrategia era ofrecer alternativas a los inmigrantes que deseaban entrar en Estados Unidos y, al mismo tiempo, desalentar los cruces ilegales. Como resultado, los cruces ilegales disminuyeron en mayo y junio, ya que más migrantes optaron por utilizar las nuevas vías legales ampliadas. Sin embargo, los expertos en política de inmigración y control de fronteras nunca esperaron que esta disminución fuera una solución a largo plazo. Denise Gilman, profesora y directora de la Clínica de Inmigración de la Universidad de Texas en Austin, explica que cada vez que se producen cambios en las políticas fronterizas, hay una calma temporal mientras la gente intenta entender y navegar por las nuevas normas. Pero, inevitablemente, las cifras vuelven a aumentar a medida que los inmigrantes se adaptan a las nuevas circunstancias. La expiración del Título 42 ha creado un vacío en la disuasión de los cruces ilegales. Los inmigrantes, conscientes del cambio de política, se han aprovechado de la situación y siguen intentando cruzar ilegalmente la frontera en busca de una vida mejor. La ausencia de una aplicación rápida y eficaz de la ley ha animado a muchos a correr el riesgo, sabiendo que las consecuencias no son tan inmediatas como antes. El impacto de la expiración del Título 42 va más allá de las cifras. También ha suscitado debates y controversias en torno a la eficacia de las políticas de inmigración estadounidenses. Los críticos sostienen que el enfoque de la administración Biden es demasiado indulgente, lo que permite un aumento de los cruces ilegales. Por otra parte, los partidarios de políticas de inmigración más compasivas sostienen que deben abordarse las causas profundas de la migración, en lugar de centrarse únicamente en la disuasión. A medida que las cifras siguen aumentando, se hace evidente que se necesita una solución global y a largo plazo para abordar las causas profundas de los cruces ilegales de fronteras. La expiración del Título 42 ha puesto de manifiesto la complejidad de las políticas de inmigración y los retos a los que se enfrentan los agentes de la patrulla fronteriza. Está claro que hay que encontrar un equilibrio entre ofrecer vías legales a los inmigrantes y mantener un control eficaz de las fronteras. Los cruces ilegales de fronteras no son consecuencia únicamente de los cambios en la política estadounidense. También influyen los patrones migratorios mundiales y los complejos factores que impulsan a las personas a abandonar sus países de origen en busca de una vida mejor. Un factor significativo es la inestabilidad económica que sufren muchos países, que empuja a las personas a buscar oportunidades en otros lugares. Tomemos el ejemplo de Estados Unidos. La economía del país se desmoronó hace aproximadamente una década, lo que provocó una salida masiva de su población. Las terribles condiciones económicas, la hiperinflación y la escasez de productos de primera necesidad han obligado a innumerables venezolanos a abandonar sus hogares y embarcarse en un peligroso viaje a Estados Unidos. El año pasado, los venezolanos ocuparon el tercer lugar en número de cruces fronterizos ilegales, después de mexicanos y guatemaltecos. El número de venezolanos que buscan refugio en la frontera sur desde el comienzo de la pandemia es asombroso y pone de relieve la gravedad de la situación. Del mismo modo, la violencia de las bandas y la delincuencia desenfrenada en países centroamericanos como Guatemala, Honduras y El Salvador han llevado a muchos a huir de sus hogares en busca de seguridad. Estos países del Triángulo Norte han experimentado altos niveles de violencia, con bandas que ejercen el control e infunden miedo en las comunidades locales. La amenaza de la violencia y la falta de una aplicación efectiva de la ley han obligado a las personas, incluidas las familias, a emprender el peligroso viaje a Estados Unidos. En el Triángulo Norte se ha registrado en los últimos años un aumento significativo del número de migrantes que intentan cruzar ilegalmente la frontera. La inestabilidad política es otra fuerza impulsora de los patrones migratorios mundiales. En los países donde imperan la inestabilidad política y los regímenes autoritarios, las personas suelen sufrir persecución y violaciones de los derechos humanos.
no les queda más remedio que huir de sus países de origen en busca de seguridad y libertad. Por ejemplo, personas de Cuba, Haití y Nicaragua se han arriesgado en la frontera con la esperanza de ser liberadas, al menos temporalmente, para entrar en Estados Unidos. La falta de relaciones diplomáticas entre Estados Unidos y estos países ha dificultado el establecimiento de acuerdos para el retorno de los migrantes, complicando aún más la situación. La combinación de conmoción económica, violencia y fuerzas políticas ha desplazado a millones de personas en todo el mundo, llevándolas a buscar refugio en Estados Unidos. Aunque históricamente la mayoría de los migrantes procedían de México, en los últimos años se ha producido un cambio significativo. Los migrantes de otros países representan ahora casi la mitad de todos los cruces fronterizos ilegales. Esta diversificación de la demografía de los migrantes refleja la dinámica cambiante de los patrones migratorios mundiales. Estados Unidos y México mantienen desde hace tiempo un acuerdo diplomático por el que México acepta a los migrantes mexicanos deportados por Estados Unidos. Este acuerdo suele establecerse antes de que Estados Unidos deporte o expulse a los migrantes a sus países de origen. Cuando se promulgó el Título 42, México también acordó aceptar a los migrantes expulsados del Triángulo Norte. Sin embargo, los migrantes de países que carecen de tales relaciones diplomáticas se han arriesgado en la frontera, con la esperanza de tener una oportunidad de una vida mejor. La ausencia de acuerdos diplomáticos ha dejado a estos migrantes en una situación precaria, sin saber cuál será su destino. Las historias de migrantes de diversos países ponen de relieve la desesperación y la determinación que llevan a las personas a arriesgarlo todo por una oportunidad de una vida mejor. El viaje a Estados Unidos está plagado de peligros, ya que se enfrentan a terrenos traicioneros, traficantes de personas y el miedo constante a ser detenidos. Sus historias son un duro recordatorio de las terribles situaciones de las que huyen y de lo lejos que están dispuestos a llegar en busca de seguridad y oportunidades. En los últimos meses se ha producido un aumento significativo del número de familiares que intentan cruzar la frontera entre Estados Unidos y México. Este aumento de los cruces familiares ha planteado retos únicos a los agentes fronterizos, ya que detener y aplicar castigos a las familias es más complejo que tratar con adultos solos. Tradicionalmente, los adultos solteros representaban la mayoría de las detenciones en la frontera. Sin embargo, el panorama ha cambiado, y los agentes fronterizos estadounidenses han detenido a más miembros de familias que intentaban cruzar la frontera entre junio y septiembre que en cualquier otro ejercicio fiscal completo anterior. Este cambio demográfico ha supuesto una presión sobre los recursos y ha obligado a los agentes fronterizos a adaptar sus estrategias. La detención de familias plantea una serie de problemas distintos a los de los adultos solos. Existen limitaciones legales sobre el tiempo que los niños pueden permanecer en los centros de detención, lo que significa que las familias no pueden ser detenidas durante periodos prolongados. El gobierno de Biden, reconociendo la necesidad de un enfoque más humano, puso fin a la práctica de detener a familias en 2021. Este cambio se hizo en respuesta a la preocupación por el bienestar de los niños y el impacto negativo de la detención prolongada en su desarrollo. La decisión de poner fin a la detención de familias fue un paso hacia un enfoque más compasivo, pero también creó retos logísticos para los funcionarios de fronteras. Las familias suelen ser liberadas en Estados Unidos mientras esperan sus audiencias de inmigración, que pueden durar meses o incluso años debido a los retrasos en el sistema judicial de inmigración. Esta política de puesta en libertad ha provocado el hacinamiento en las instalaciones fronterizas y ha puesto a prueba los recursos de los agentes de la patrulla fronteriza. Aplicar castigos a las familias también es más difícil en comparación con los adultos solteros. El sistema legal tiene limitaciones en cuanto a las consecuencias que pueden imponerse a las familias, especialmente cuando hay niños implicados. La atención se centra en el interés superior del menor y existen restricciones sobre el tiempo que los menores pueden permanecer bajo custodia. Esto plantea un dilema a los funcionarios de fronteras, ya que deben equilibrar la aplicación de las leyes de inmigración con el bienestar de los niños. El aumento de los cruces familiares puede atribuirse, en parte, a los cambios en las políticas de inmigración de Estados Unidos. El fin de la detención familiar y la liberación de familias en Estados Unidos han creado un incentivo para que las familias se presenten en la frontera en lugar de esperar una cita en un puesto de control oficial o a través de un programa humanitario. La percepción de que las familias tienen más posibilidades de ser liberadas en Estados Unidos ha provocado un aumento de los cruces familiares. Los retos a los que se enfrentan los agentes fronterizos al tratar los cruces familiares ponen de manifiesto las complejidades de la aplicación de las leyes de inmigración.
Lograr un equilibrio entre la aplicación de las leyes de inmigración y garantizar el bienestar de los niños es una tarea delicada. Los agentes fronterizos deben sortear las limitaciones legales, la escasez de recursos y la necesidad de un enfoque compasivo. Los expertos sostienen que las políticas estadounidenses destinadas a disuadir a la gente de cruzar no pueden funcionar a largo plazo, especialmente cuando se trata de familias. El deseo de mantener unidas a las familias y las restricciones legales a la detención de menores dificultan la aplicación efectiva de los castigos. Hay que centrarse en abordar las causas profundas de la migración y proporcionar vías legales viables para que las familias soliciten asilo u otras formas de protección. A medida que aumenta el número de familias que cruzan la frontera, se hace evidente la necesidad de un enfoque integral y compasivo. Esto incluye abordar el retraso en el sistema de tribunales de inmigración, proporcionar recursos adecuados a los funcionarios de fronteras y trabajar para encontrar soluciones a largo plazo que aborden las causas profundas de la migración. Pero en Estados Unidos, las consecuencias de la oleada migratoria han sido nefastas, ya que las ciudades han visto sus recursos estirados hasta el límite, y algunas personas se preguntan ahora si la oleada migratoria podría llevar a las ciudades a la bancarrota. ¿Podría la oleada migratoria llevar a las ciudades a la bancarrota? A medida que se desarrolla la crisis migratoria, ciudades de todo Estados Unidos se enfrentan a retos sin precedentes. El impacto de esta crisis no se limita únicamente a los estados fronterizos, sino que repercute en todo el país, afectando a estados y ciudades alejados de la primera línea. Uno de los problemas más acuciantes a los que se enfrentan las ciudades es el enorme volumen de inmigrantes recién llegados. En el año fiscal 2022 se presentaron más de 817.000 nuevos casos en los tribunales de inmigración de todo el país. Sin embargo, esta cifra se disparó hasta casi 1.500.000 nuevos casos en el siguiente ejercicio fiscal, lo que pone de manifiesto la magnitud de la crisis. La presión sobre los recursos, tanto financieros como sociales, es inmensa, y las ciudades se esfuerzan por mantener el ritmo. Echemos un vistazo más de cerca a la carga financiera que soportan las ciudades. En 2018, la ciudad de Nueva York gastó aproximadamente $258 millones en servicios de inmigración. Sin embargo, para el año fiscal 2023, esa cifra se había disparado a la asombrosa cifra de $1.470 millones. La ciudad de Chicago, desde octubre de 2022, ha gastado más de $194 millones en su misión de apoyar a los recién llegados. También Denver estima que su gasto en servicios de apoyo a los inmigrantes será de entre 36.3 y 39.1 millones de dólares en 2023. Estas cifras no son meras estadísticas, representan la presión sobre los presupuestos municipales y el impacto sobre los contribuyentes. La vivienda, la educación y la sanidad son los tres principales gastos a los que se enfrentan las ciudades cuando tienen que hacer frente a los recién llegados. Proporcionar una vivienda adecuada a los inmigrantes es un reto importante, ya que la demanda supera con creces los recursos disponibles. La educación es otro aspecto crítico, ya que las ciudades deben garantizar que los niños inmigrantes tengan acceso a una educación de calidad. Sin embargo, la afluencia de estudiantes puede sobrecargar los sistemas escolares, provocando el hacinamiento en las aulas y la escasez de recursos. La asistencia sanitaria es otro aspecto importante, ya que las ciudades deben proporcionar servicios médicos a los inmigrantes, a menudo con recursos y financiación limitados. La idea de ofrecer generosas prestaciones sociales, desde sanidad a educación, a todo el mundo, es sencillamente imposible desde el punto de vista matemático. La presión sobre los presupuestos municipales es cada vez más evidente, y las cuentas no salen en todos los estados. El sistema actual es insostenible y las ciudades están llegando a su punto de ruptura. Los retos a los que se enfrentan las ciudades no son solo financieros, también afectan al tejido social de las comunidades. En el pasado, los inmigrantes dependían de sus redes sociales para establecerse en una nueva ciudad o estado. Estas redes proporcionaban apoyo y asistencia, aliviando la carga de las ciudades y los estados. Sin embargo, en la crisis actual, muchos migrantes carecen de estas conexiones incorporadas. Los venezolanos, en particular, han sido la mayor fuente de nacionalidad entre los nuevos migrantes. A diferencia de anteriores oleadas migratorias, los venezolanos no cuentan con comunidades bien establecidas en las que apoyarse. Esta ausencia de fuentes privadas de consuelo les obliga a depender de los limitados recursos de estados y ciudades. Aunque la inmigración ha sido tradicionalmente un área de supervisión federal, los expertos sostienen que simplemente no hay fondos federales suficientes para apoyar a las ciudades a hacer frente a esta crisis.
El nivel actual de financiación federal proporcionada a los gobiernos estatales y locales está muy por debajo de las necesidades reales. El Congreso asignó apenas $800 millones a un programa de la FEMA para ayudar a las ciudades a socorrer a los recién llegados, lo que es una gota en un cubo comparado con la presión financiera a la que se enfrentan las ciudades. Por ejemplo, los $145 millones asignados a la ciudad de Nueva York son menos del 10% de lo que la ciudad gastó en servicios para inmigrantes en el año fiscal 2023. Esta falta de apoyo federal deja a las ciudades con dificultades para prestar servicios esenciales a los migrantes y sus comunidades. Para agravar los problemas, algunos estados han recurrido al transporte de migrantes en autobús desde la frontera a ciudades del interior del país. Texas, por ejemplo, ha transportado a más de 100.000 migrantes a ciudades como Nueva York, Chicago, Filadelfia, Denver y Los Ángeles. Este transporte coordinado y dramático de solicitantes de asilo no tiene precedentes y añade otra capa de complejidad a la crisis. Se calcula que el coste de la inmigración ilegal, solo en Texas, habrá alcanzado la asombrosa cifra de $13.400 millones en 2023, con más de 148 millones gastados en el transporte en autobús de migrantes a ciudades santuario. Las acciones de los estados del sur, como Texas, han sido recibidas con críticas, ya que muchos las consideran maniobras políticas en lugar de verdaderos intentos de abordar la crisis. La falta de coordinación y consulta con los alcaldes y gobernadores de las ciudades receptoras agrava aún más los problemas a los que se enfrentan estas ciudades. La repentina afluencia de inmigrantes cogió desprevenidas a las ciudades, que se apresuraron a dar una respuesta eficaz. La situación se complica aún más por la politización de la inmigración. Algunas ciudades, antes conocidas como santuarios, se enfrentan ahora a las consecuencias de sus políticas de brazos abiertos. El llamamiento para que más inmigrantes vengan a vivir a estas ciudades ha puesto a prueba sus pretensiones. En respuesta, otros estados del sur, como Arizona y Florida, han recurrido a la práctica de transportar en avión y autobús a los inmigrantes a estas ciudades y estados santuario. Esta estrategia de ojo por ojo se hace eco de las sugerencias del expresidente Trump para gestionar a los migrantes indocumentados y añade una dimensión política a la crisis. A medida que la presión continúa aumentando, ciudades como Chicago y Nueva York han comenzado a implementar más restricciones en las bajadas de migrantes para detener el flujo. El alcalde Adams ha presentado una demanda contra 17 empresas de autobuses charter de Texas que llevan más de año y medio dejando a inmigrantes en la ciudad sin previo aviso. En enero de 2024, el alcalde Adams de Nueva York llegó a anunciar una demanda contra las empresas de autobuses charter contratadas por Texas para transportar migrantes a la ciudad. Sin embargo, lo que más necesitan las ciudades en estos momentos es ayuda federal. La tardía respuesta del gobierno federal a la crisis ha dejado a las ciudades sin un mecanismo de reembolso y apoyo. Sin una financiación y coordinación adecuadas, las ciudades seguirán sufriendo las consecuencias de la crisis migratoria durante mucho tiempo. Con esto llegamos al final de este vídeo. Para ver más vídeos interesantes como este, haz clic en las tarjetas de tu pantalla.